Bajo la luz clara de la mañana, varios barriles se alineaban como silenciosos guardianes de un tesoro recién hallado. El reflejo del agua en su interior destellaba con un brillo puro, como si el cielo mismo se hubiera derramado en ellos. Los aldeanos, incrédulos, se acercaban con paso vacilante, incapaces de apartar la vista del milagro líquido. «¿De verdad hay agua?», exclamó uno, con la voz quebrada entre sorpresa y esperanza. Otro murmuró, casi reverente: «Crear agua, eso es algo que solo las brujas pueden hacer». A unos pasos detrás, Siepu observaba en silencio, sintiendo cómo la tensión en el aire cambiaba, como si la promesa de vida flotara sobre ellos. En su mente, la imagen de Rena descansando volvía una y otra vez, recordándole que cada gota allí reunida tenía un peso mucho mayor que el que podían medir con las manos. El murmullo de asombro se transformó en un silencio tenso cuando las miradas de los aldeanos se posaron sobre la figura que se acercaba. Entre el brillo suave del amanecer y el movimiento ligero de las redes que aún goteaban, Siepu caminaba junto a Rena y un niño pequeño, avanzando con calma hacia el centro de atención. «¿Un hombre?», susurró uno de los presentes, con incredulidad en sus ojos. La pregunta siguiente estalló como un trueno: «¿Cómo es posible?». La luz del sol bañaba la escena, revelando no solo la sorpresa en sus rostros, sino también el peso de una verdad que desafiaba todo lo que creían conocer. Con una serenidad inquebrantable, Siepu extendió la mano, como si en ese gesto se concentrara la esencia de su convicción. «Con el dominio de la ciencia, nada es imposible», declaró, su voz firme y clara, rompiendo el asombro que flotaba en el aire. A su lado, Rena lo observaba con los ojos muy abiertos, cubriéndose los labios con una delicada mano. Una mezcla de sorpresa y admiración brillaba en su mirada, como si las palabras de Siepu hubiesen encendido una chispa que iluminaba nuevos horizontes. El grupo observaba con atención la estructura erguida bajo el sol, una red que destilaba diminutas gotas cristalinas hacia un recipiente. «¿Esto es?», preguntó uno, intrigado. Siepu sonrió levemente, señalando la trama tejida. «No, esto se llama una red para capturar niebla». El murmullo de asombro no se hizo esperar. «¡Oh!», exclamó el pequeño, con los ojos brillando ante el ingenio que tenía frente a sí. Las diminutas hebras de la red sostenían un secreto invisible a simple vista. Siepu, con voz paciente, explicó mientras señalaba las brillantes gotas que se aferraban al entramado. «Hay vapor de agua en el aire. Ese vapor se condensa constantemente sobre la red», dijo, dejando que una gota cayera lentamente. Sus palabras parecían entrelazarse con el tintineo sutil del agua recién formada. «Y al final, se convierte en gotas de agua. Eso es ciencia». Frente a los aldeanos, Siepu habló con serenidad, dejando que sus palabras se mezclaran con el suave murmullo del agua recién recolectada. «Aunque esta cantidad no sea suficiente para abastecer a todo el pueblo», dijo, señalando los barriles medio llenos, «si instalan más dispositivos como este». Una luz de esperanza brilló en su mirada mientras observaba el reflejo del agua en su interior. El problema del agua podría aliviarse. El eco de su propuesta parecía encender un destello de fe en quienes lo escuchaban. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos cálidos que se extendían sobre el desierto. Uno de los aldeanos, con las manos firmes sujetando la tela, miró a Siepu con una mezcla de asombro y esperanza. «Entonces, si hacemos lo que nos enseñaste anoche», dijo, su voz cargada de incredulidad. El otro, conteniendo la emoción, completó la pregunta que todos tenían en mente. «¿Todos podríamos hacer aparecer agua?». A pocos pasos, Siepu y el pequeño observaban en silencio, como si supieran que la respuesta ya estaba en manos de ellos. Siepu esbozó una leve sonrisa, dejando entrever un brillo de satisfacción en su mirada. «Se podría decir que sí», respondió con serenidad. A su alrededor, la atmósfera se llenó de una energía distinta, como si la esperanza recién sembrada empezara a florecer. Incluso las pequeñas figuras que lo acompañaban celebraban con entusiasmo, levantando sus improvisadas redes como un símbolo de victoria. El muchacho dio un pequeño salto de emoción, con los ojos brillando de asombro y admiración. «Lo entiendo», exclamó, apretando los puños con entusiasmo. «La ciencia es como magia que también pueden usar los hombres». Siepu lo observó de reojo,
con una leve curva en sus labios, satisfecho de que sus palabras hubieran encendido esa chispa de comprensión. Siepu alzó un dedo con firmeza, su mirada segura y decidida, como si estuviera revelando una verdad absoluta. A su alrededor, fórmulas y símbolos flotaban en el aire, destellando con un brillo etéreo, como si la misma esencia del conocimiento lo envolviera. Exacto, respondió con serenidad, dejando que la palabra resonara como una promesa de posibilidades infinitas. Los ojos del pequeño brillaban como dos estrellas, llenos de emoción y admiración. ¡Qué genial!, exclamó, casi saltando de entusiasmo. No por nada eres el invocado de la gran bruja. Hermano mayor, eres increíble. Siepu, con una mezcla de desconcierto y resignación, frunció el ceño y replicó con energía. Soy humano, no una bestia, caray. La escena se teñía de un aire cómico, mientras la exagerada admiración del niño contrastaba con la frustración divertida de Siepu. El sol bañaba la plaza con una luz cálida mientras la multitud estallaba en vítores. ¡Viva la gran bruja!, clamaban algunos con fervor. ¡Viva el invocado!, respondían otros, llenos de asombro y gratitud. Entre las voces, una nueva consigna surgió con fuerza. ¡Viva la ciencia! En el centro, Siepu, acompañado de Rena y el pequeño, recibía aquel reconocimiento inesperado. Las manos levantadas y las sonrisas dibujaban un ambiente de esperanza, como si aquel momento marcara el inicio de una nueva era para todos. Rena, con una sonrisa suave y agradecida, extendió su mano para revolver el cabello de Siepu con un gesto cálido. Él, un poco incómodo pero sin apartarse, bajó la mirada, como si no estuviera acostumbrado a recibir aquel tipo de afecto. En ese instante, no hicieron falta palabras, el gesto lo decía todo, respeto, gratitud, y una silenciosa complicidad que empezaba a crecer entre ambos. Rena, con un tono serio pero dulce, le recordó a Siepu que entre un amo y su invocado existía un contrato. Cuando éste cumplía su misión, debía recibir una recompensa. Con una leve sonrisa y agradecimiento genuino, añadió: «Gracias por ayudar a que los aldeanos tengan agua. Lo hiciste muy bien». Siepu, algo confundido y con un toque de resignación en la mirada, parecía preguntarse qué tipo de recompensa le esperaba ahora. Siepu, con expresión abatida y líneas azules de frustración sobre su cabeza, pensaba para sí: «No entiendo en absoluto lo que pasa por la cabeza de esta chica». A su lado, el pequeño, con los ojos brillando de ilusión y las manos juntas en un gesto esperanzado, exclamaba: «Yo también quiero que la señorita Rena me acaricie la cabeza». Poco tiempo después, la tranquilidad del lugar se vio interrumpida por un grupo de soldados que avanzaba con paso firme. El pequeño, con una expresión de sorpresa y cierta preocupación, susurró para sí: «¿Bruja del desastre?». Sus ojos se abrieron un poco más mientras observaba la escena. «¿Están buscando a la señorita Rena?». Desde el centro de la aldea, algunos murmullos comenzaron a hacerse más intensos. «¿Podría ser que esta sequía también sea culpa de ella?», comentó un aldeano con voz temblorosa. Más cerca de las redes de niebla, una de las recién llegadas observaba el dispositivo con atención, murmurando para sí: «Una cosa que puede crear agua sin depender de una bruja». La capitana de cabellos dorados acarició la pared con una sonrisa astuta. «Este invocado se vuelve más interesante cada vez», susurró con un brillo calculador en la mirada. «De verdad lo quiero». La capitana se apartó del pozo tras recargarlo con agua. Su porte elegante y seguro imponía respeto. «Ya recargamos el agua», dijo con calma. «Es hora de seguir buscando a nuestra pequeña joya». «Sí, Lady Xia», respondió la soldado, firme y obediente. Tiempo después, en las afueras de la ciudad de Caroline, los primeros rayos del sol se filtraban entre las nubes, tiñendo de tonos dorados las altas torres y murallas del castillo. La luz danzaba sobre la piedra y el verde de los jardines, anunciando el inicio de un nuevo día. Entre las tiendas de campaña, el aire seco del desierto se colaba como un recordatorio constante de la escasez. Avanzando por el campamento, Siepu y Rena confirmaban lo que temían: Caroline también sufría. En medio de la explanada, un comerciante vociferaba con entusiasmo, junto a un barril brillante como si guardara un tesoro. «Agua mágica. Una cucharada equivale a 5 normales».
Su voz se alzaba sobre el murmullo del lugar. Una sola cucharada y estarás hidratado 3 días. Solo 3 monedas de plata por tazón, una ganga. La necesidad convertía cada gota en un lujo. Al avanzar, la súplica de un lugareño rompía el bullicio del mercado. Señor, por favor, un poco de agua. Rogaba, con el cuenco vacío temblando entre sus manos. 3 monedas de plata son todo nuestro salario del mes. No podemos comprarla. El comerciante, con el ceño fruncido y la voz cortante, despachó la petición sin piedad. Si no pueden pagar, lárguense. A unos pasos, Siepu observaba la escena en silencio, mientras Rena apretaba los labios, su mirada cargada de un descontento que no necesitaba palabras. Siepu dejó escapar un suspiro, mirando la escena con una mezcla de incredulidad y fastidio. Nunca falta quien se aprovecha de la desgracia ajena, ¿eh? Murmuró, con un dejo de amargura en la voz. A su lado, Rena permanecía en silencio, pero sus ojos brillaban con una determinación contenida, como si las palabras de Siepu encendieran en ella una resolución que aún no revelaba. El aire comenzó a vibrar suavemente, y entre las manos de Rena se formó un remolino brillante de agua pura. Las gotas danzaban en el aire, girando con una gracia hipnótica antes de caer en el cubo vacío, llenándolo con un resplandor cristalino. Era un acto silencioso, pero cargado de intención. Con paso firme, Rena se acercó al hombre, sosteniendo el cubo rebosante de agua fresca. «Aquí hay agua», dijo, su voz suave pero decidida. El hombre la tomó con manos temblorosas, incrédulo. «¿Sin pagar?», murmuró, como si fuera imposible. En un instante, el murmullo se propagó entre los presentes. «¡Agua!», exclamó uno. «¡Agua gratis!», gritó otro, y la multitud comenzó a acercarse con esperanza en los ojos. Pero justo cuando el gesto de bondad parecía traer alivio, un violento chorro de agua golpeó a Rena de lleno, empapándola por completo y arrebatándole el aliento. «¡Ah!», exclamó, mientras el cubo escapaba de sus manos y el líquido salpicaba por todas partes. El murmullo de la multitud se tornó en asombro y confusión. El hombre, con una mirada arrogante y voz cargada de desprecio, se inclinó hacia Rena. «No me importa de dónde vengas, bruja ignorante», espetó, dejando claro que no tenía intención de mostrar cortesía alguna. Con un gesto ostentoso, levantó un papel amarillento con un sello rojo bien visible. «Míralo bien», añadió con tono triunfante, «aquí solo nosotros podemos vender agua». A su alrededor, sus guardaespaldas encapuchados observaban en silencio, como si su sola presencia bastara para reforzar la amenaza implícita. Con la serenidad de quien sabe que tiene la razón, Rena lo miró directamente a los ojos, sin un atisbo de temor. Su voz, firme pero tranquila, cortó el aire. «No estoy vendiendo agua, la estoy regalando». Las gotas que aún resbalaban de sus manos brillaban a la luz, como si subrayaran la pureza de sus palabras y la diferencia abismal entre ambos. El hombre sonrió con una malicia apenas contenida, inclinándose hacia Rena como si estuviera a punto de revelarle una verdad retorcida. «¿Acaso no sabes?», dijo, con un tono burlón que helaba el ambiente. Su voz se volvió grave y venenosa al continuar. «Precisamente por regalarla, está aún más prohibido. ¿No sabes que cortar la fuente de ingresos de alguien es como matar a sus padres?». Cada palabra se deslizó como una amenaza disfrazada de lección, buscando aplastarla bajo el peso de una lógica cruel. Rena sostuvo la mirada, firme y desafiante, mientras su voz cargada de convicción cortaba el aire. «La mansión del señor feudal nunca aprobará lo que haces». El hombre, lejos de amedrentarse, soltó una carcajada estruendosa. Su risa, exagerada y burlona, resonó como un eco arrogante, dejando claro que no tomaba en serio ni la advertencia ni a quien la pronunciaba. La figura del comerciante se alzaba imponente, proyectando una sombra que caía sobre Rena y Siepu como una amenaza palpable. «Si sigues estorbando nuestro negocio de agua, incluso si te matamos, el señor feudal no nos culpará», declaró con una frialdad escalofriante. Su sonrisa sombría se ensanchó mientras, con voz baja y venenosa, remató: «No me creas, inténtalo». Una voz fuerte y decidida rompió la tensión del momento. «Apartaos», ordenó, abriéndose paso entre la multitud. Las miradas se giraron hacia la figura que se acercaba, cargada de determinación,
mientras el comerciante esbozaba una sonrisa torcida, como si creyera tener todo bajo control. La mujer de armadura, con una mirada firme y autoridad en la voz, irrumpió en la escena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su tono dejando claro que no aceptaría evasivas. El comerciante, que hasta hacía un instante mostraba soberbia, cambió de expresión al instante y, con una sonrisa forzada, se apresuró a saludar. «Señora Ruby». El comerciante, intentando ponerse en posición de víctima, señaló con dramatismo hacia Rena y Siepu. «Alguien está compitiendo de forma desleal, alterando el mercado», dijo con voz cargada de falsa indignación, «y tratando de dañar a nuestra bruja creadora de agua». Sus palabras buscaban ganar simpatía, aunque el veneno en su mirada lo delataba. La mujer de cabellos plateados lo miró con frialdad, sus ojos transmitiendo un juicio silencioso que heló el aire. Sin previo aviso, su mano se movió como un látigo, descargando un golpe certero que hizo que el comerciante girara la cabeza por el impacto. El murmullo de los presentes se ahogó en un instante. Entre la multitud, un tenso silencio se apoderó del lugar. La mujer de cabellos plateados, envuelta en un porte imponente, avanzó con paso firme. El comerciante, que minutos antes se mostraba altivo y amenazante, ahora se encontraba arrodillado frente a ella, con la cabeza gacha y los papeles del supuesto permiso cayendo al suelo. La autoridad en su voz se había desvanecido, sustituida por una sumisión evidente. «Saludos, señora feudal», exclamó, inclinándose aún más, como si buscara borrar cualquier ofensa. A unos pasos, Siepu observaba con atención, sorprendido por el repentino cambio de actitud, mientras Rena permanecía en silencio, su expresión oculta bajo el flequillo. La tensión del momento dejaba claro que la balanza de poder había cambiado por completo. Siepu parpadeó, confundido por lo que acababa de escuchar. «¿Cómo?», murmuró para sí mismo, intentando procesar la escena. Sus ojos se posaron en Rena, cuya expresión permanecía seria y enigmática. La revelación golpeó su mente como un trueno. «¿Ella? ¿La señora feudal?», pensó, incrédulo. Frente a él, la joven mantenía la mirada baja, pero la tensión en el ambiente dejaba claro que algo estaba a punto de cambiar por completo. Si esta narración te ha gustado, recuerda apoyar el canal con tu suscripción, un pulgar arriba y tus comentarios, que siempre nos motivan a seguir creando. Comparte este video con otros amantes de las buenas historias. Muy pronto volveremos con nuevas emociones y giros inesperados que no querrás perderte. Quédate con nosotros, la aventura continúa.